Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los webinars de Synergy Nuts. Hoy nuestra Lola no puede acompañarnos porque está de viaje, así que yo, que ya me conocéis muchos, Mario, pues me encargaré de coordinar este webinar tan interesante en el que vamos a hablar de las diferentes incógnitas que tiene a día de hoy el cultivo de avellano, y para eso pues nada mejor que contar con la experiencia directa de tres productores aquí en la península ibérica que nos van a contar, pues bueno, las principales problemáticas que se están encontrando, tanto a nivel de producción como a nivel de comercialización, y qué perspectivas de futuro tiene este cultivo a ambos niveles. Así que para no entretener mucho más la presentación, voy a dar paso a Patricio para que se presente y posteriormente ellos os comentarán pues un poquito el modelo de explotación que tienen y algún detalle más que seguro que es muy de utilidad. Recordaos que este tipo de webinar, el objetivo es que haya interacción, que preguntéis y que al final se genere un debate muy positivo alrededor de la temática en concreto. Así que desde el momento uno, todas las incógnitas que tengáis, podéis ponerlas en el chat y nosotros las iremos comentando. Adelante, Patri. Gracias, Mario. Bueno, buenas tardes a todos. Me conocéis mucho, soy Patricio de Agromillora y sabéis que desde Agromillora estamos trabajando en la búsqueda de una nueva propuesta, un nuevo modelo de cultivo, ¿no?, para el avellano, y que fruto de todas los feedback que nos dan los agricultores, de todas las problemáticas que nos encontramos en el cultivo y en el mercado, pues estamos trabajando desde hace ya años para encontrar este nuevo modelo, ¿no? Voy a ser muy breve, he resumido en prácticamente una diapositiva lo que para mí es ahora mismo el modelo del avellano rentable que estamos buscando y que está basado en estos 4 pilares, ¿no? Uno sería conseguir altas producciones. Tenemos una problemática que seguramente luego Laurea, Pera y Xavi nos contarán mejor y en detalle, pero una falta de productividad en las plantaciones. Y he puesto las 4 palancas que, a mi entender, pues son la clave para conseguir estas altas producciones, por, digamos, dar un paso más y ir hablando de las soluciones. Serían la polinización, el trabajar intensamente esta polinización, el trabajar la intensificación del cultivo, como sabéis, pues irnos a sistemas de más plantas por hectárea que nos permitan mecanizar, que nos permitan medir y que nos permitan alcanzar mayores producciones en menor corto periodo de tiempo. Por supuesto, para ello necesitaremos de nuevas genéticas más adaptadas a estos modelos en 2 dimensiones, a estos modelos mecanizados, y siempre con el horizonte con una planta de calidad detrás, ¿no?, tanto en formato como en genética como a nivel sanitario. Ese sería el primer pilar, alcanzar grandes producciones. Además de alcanzar grandes producciones, sabemos el problema grande que hay de falta de mano de obra y mano de obra especializada especialmente. Claro, este modelo debe ser mecanizado y para ello pues, se han visto en los webinars anteriores que hemos realizado en la plataforma pues que la poda se está mecanizando ya totalmente y también la cosecha. Se están empezando a hacer los primeros ensayos para hacer una cosecha. Cuando hablo totalmente mecanizada, hablo con la máquina cabalgante. Evidentemente, la cosecha está mecanizada en cuanto a barredoras y a otras máquinas de recolección, pero pensando siempre en poder cogerla del árbol, que nos permitiría tener una calidad de avellana, que es el siguiente punto, seguramente mejor, o al menos así lo hemos visto en otros cultivos. Son puntos a discutir y puntos que iremos debatiendo y comprobando conforme pase el tiempo. Para un modelo rentable necesitamos también precio, evidentemente. Un precio, y para eso, pues lo que os decía, ¿no?, valorar una avellana de calidad, que se valore y hacer un esfuerzo en comercialización. Y por último, no lo quiero dejar de lado, el hacer un cultivo respetuoso con el medio ambiente. Todos sabemos de las grandes exigencias que tenemos y los compromisos que tenemos en agricultura para los próximos años, y es un pilar que no podemos dejar de lado si estamos pensando en un modelo rentable, sostenible y de futuro. Quería enseñaros un cuadro sacado de un libro de Mellenbacher sobre la polinización, la necesidad de polinizadores, pensando en esas altas producciones que queremos conseguir. Con un viento de 7,5 km por hora, a una distancia en metros de 10 metros,
entre árboles, la concentración de polen por centímetro cuadrado es de 75 unidades, ¿vale? En la medida que doblamos esa distancia, pasamos a 20 metros, ya es de 7, es decir, una décima parte. Y en la medida que subimos de esos 20 metros, pues prácticamente el polen no llega. Pensad en que la polinización del avellano dura bastantes días, que hay días que no hay mucho viento y para mí, como decía en el webinar anterior Jorge Mor, es imprescindible el uso, el empleo de buenos polinizadores y que estén cerca. Por otro lado, hemos hablado de la intensificación. Esta foto es de una visita a una explotación que habían plantado a 5×4 y con el árbol en su cuarto o quinto año ya se dieron cuenta de que querían intensificar y que había mucha distancia entre árboles y que las producciones iban a empezar de un modo menor más tarde y que querían subir aquello, ¿no? Y pusieron un árbol en medio, incluso con la finca ya puesta. La otra parte sería las nuevas genéticas que hablábamos antes, ¿no? Pues variedades más adaptadas. Se han ido hablando de las variedades de Oregón en el último webinar también. Hay otras variedades como la tonda francescana, hay otras variedades que vienen nuevas que pensamos que pueden ser muy interesantes y en ellas pues estamos evaluando su aptitud en distintas zonas. Tenemos ensayos por toda España, como sabéis, y evaluándolas para ver cuáles dan un mejor rendimiento y se adaptan mejor a este modelo rentable que estamos buscando. He hablado antes del precio. Se deben definir claramente los parámetros de calidad, los parámetros que definen la calidad de la avellana y bueno, pues en función de ello, evidentemente, irá el precio. Creo que a día de hoy tenemos precios de avellana muy generales y no se están diferenciando en general, por lo menos en España, partidas de avellana. Esto es parte del camino que tenemos que recorrer juntos para que se valore y para que consigamos a nivel productivo lo que pide el mercado. Y hacer un esfuerzo en comercialización, en hacer marca, en trabajar las DOs y en si es que existen y trabajar en comercialización. Hemos hablado de la mecanización en poda, estamos trabajando en cuándo hacerla, cómo hacerla y la mecanización de cosecha. Pero bueno, estos son temas que se han tocado ya. Y por último, con respecto al medio ambiente, quería hacer un breve comentario de que creo que el uso de portainjertos va a ser fundamental como palanca para evitar herbicidas, para adaptarnos a esas restricciones fitosanitarias que tenemos y para que en el futuro podamos hacer un cultivo, ¿no?, más respetuoso, con cubiertas vegetales, más respetuoso con el medio ambiente. Y no quiero robar mucho más tiempo a estos señores que son los que están en el día a día en el campo y los creo que nos pueden traer cosas muy interesantes para ver y para hablar. Perfecto, pues siguiendo un poco el orden comentado, si quieres, Laurea, en tu caso, comentarnos un poquito, adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Laurea Paño. Estamos en la zona de Tarragona, la zona productora de avellana. Nosotros hacemos avellana ecológica. Aparte tenemos una empresa comercializadora. Y nos encontramos con diversos problemas. El principal es que no tenemos avellana suficiente ecológica para comercializar. Nuestras necesidades anuales en estos momentos ya rondan los 60.000 kilos. Entonces, tenemos que hacer la burrada de irlas a buscar en cualquier sitio del mundo. O sea, que es absurdo. Vivo en la tierra de la avellana y no tengo suficiente avellana ecológica para mis propias necesidades, ¿no? Somos una empresa familiar, llevamos varias generaciones trabajando en la avellana. En los próximos meses se culminará un proyecto iniciado varios años atrás y queremos hacer una plantación de unas 100 hectáreas en avellano. Y un poco aplicaremos lo que en estos últimos años hemos hecho en una finca experimental, una finca piloto, ¿no?, de todos los errores que hemos tenido. Nosotros empezamos, la finca entramos en cultivo ecológico en el 2002, o sea, hace 20 años que está en ecológico. Los primeros años el cultivo fue de forma tradicional, o sea, el típico matorral de avellano, yendo a podar a mano todos los rebrotes
Y lo que, al no poder utilizar herbicida, pues claro, cuando terminábamos con la desbrozadora sacando hierba por debajo de los árboles, al final de la finca ya volvíamos a tener que empezar por arriba porque ya volvíamos a tener hierba. Entonces eso era imposible porque eran muchos jornales de trabajo, era una labor intensísima. Bueno, entonces nos planteamos, hay que modernizarnos, hay que hacer cosas nuevas. Hay que hacerlo con el mínimo, un poco lo que has dicho, Patricio, intentar mecanizar, intentar que todo se pueda hacer con unos costes lo menos elevados posibles para que sea rentable. Todo esto unido en el periodo donde la avellana ha ido cayendo en picado, ¿no? En el 2010, basándonos en los ensayos que había efectuado IRTA a través de Agromillora, creamos los primeros avellanos in vitro que se hicieron. En ese momento, Patricio, vosotros la tecnología la probasteis con nosotros y fue un éxito, ¿no? Se hicieron los primeros in vitro. Estas imágenes es de Agromillora, en el laboratorio donde nacían los in vitro en el tubo de ensayo, y esa ya es cuando pasaban a vivero. Lo que hicimos con Agromillora fue... en la Universidad de Oregón habían desarrollado hacía años unos avellanos que denominaban unos Dundee y otros Newberg, que provenían principalmente del Corylus colurna, que es un avellano no rebrotante. Tanto el Dundee como el Newberg no tenían una importancia en el sector productivo, pero sí que tenían una gran ventaja de que no hacían rebrotes. Entonces pensamos, bueno, si ponemos un avellano que no hace rebrotes y encima le injertamos el N9 del IRTA, el que tenemos aquí tradicionalmente, pues no tendremos que podar, podemos mecanizar por alto los avellanos, podremos llegar con las máquinas perfectamente al tronco porque decidimos ya hacerlo de un solo tronco, no lo tradicional que aquí se hacía de tres plantas, sino de hacer solo un tronco. Y eso fue lo que hicimos. Los in vitros lo habéis visto en las imágenes anteriores. Una vez el avellano pues, llegó a IRTA, se cortaba y se injertaba. Como podéis ver en la tercera imagen, la que está a la derecha, en la parte de abajo sería un Dundee de Oregón y la parte de arriba ya es un N9 de IRTA. Esto es lo que en principio creíamos que nos iba a funcionar muy bien, ¿no? La plantación, esto es cuando ya los plantamos, el agua la pasábamos elevada, es unos tubos de azul que llevan hierro dentro, entonces llevábamos... No, Mario, no. Llevábamos el agua por arriba. Hay autocompensantes de 6 litros por avellano, perdón, 2 de 6 litros por avellano. Y la plantación, como pueden ver, es un solo tronco. Aquí está una vez puesta en marcha. Pero en el 2015 empezamos a tener problemas. Apreciamos que no llegaba suficiente saba por el centro del árbol y el Dundee no rebrotante por debajo, pues al no poder empujar la saba, rebotaba y hacía unos rebrotes tan altos como el avellano. Y en cambio, dentro se nos moría. Estuvimos mirando infinidad de cosas porque era algo nuevo. Estuvimos consultando con 50.000 personas, con Oregón también. Ahora sabemos porque tenemos aún evidencias de ese problema. Como pueden ver, en los troncos cortados de las dos imágenes aparecen unas necrosis. Esa es la zona de injerto y esa necrosis viene dada por un hongo que es porque el injerto no se hizo en un ambiente suficientemente estéril como para para que pues no hubiera sucedido eso, ¿no? Este sistema sí que ha funcionado cuando se ha hecho, Agromillora habéis hecho injertos y en otros sitios se ha injertado. A nosotros no nos funcionó este sistema. No nos funcionó. Y cuando era el quinto o sexto año de plantación, que era el momento de empezar a cultivar avellanas, pues decidimos volver al año cero. O sea que arrancamos todo de nuevo y venga, a probar cosas nuevas. Entonces con Agromillora nos empezaron a hablar de las variedades OSU, lo que estaban haciendo en Oregón, lo que estaban haciendo en Chile ya en esos momentos, eran los primeros, y decidimos arrancar todos los avellanos, excepto 10 o 12 que han funcionado perfectamente. Este, por ejemplo, que hay en la imagen, es un Dundee injertado de negreta, altamente productivo, que nunca ha hecho un rebrote. O sea, lo ideal que es lo que queríamos, ¿no? Pero eso no, en nuestro caso no fue posible. Entonces, lo que hicimos es que empezamos a plantar las variedades que nos suministraba Millora de Oregón.
Jefferson, que es una avellana bastante grande, es una avellana que la queremos porque, bueno, hay un cierto mercado por Navidad que la quiere con cáscara muy grande. Sacagawea, Jam Hill es una pasada. Jam Hill es las primeras hojas que salen, al menos en nuestra zona, son suyas. Es muy adelantada en brotación, pero también empieza a producir en cantidad muy rápidamente. Y Teta como polinizadores. Bueno, de todas maneras están todos ligados y entre ellos hemos visto que la polinización en caso Teta para Jefferson es ideal y Sacagawea y Jam Hill. También hemos plantado Pauatet, que es la originaria de nuestro pueblo, y en todo este patíbulo pues es como vamos haciendo en esta finca y probando. Seguimos haciendo por un solo tronco, el marco es 5x4, es excesivo los 4, o sea, si fuera ahora haríamos 5x2,5 o así. E incluso estaba comentando con Patricio estos días de intentar de plantar un avellano nuevo en medio para que nos queden 4x2, para que así la mecanización y todo lo que intentamos de hacer pues pueda ser más viable. Los tenemos demasiado separados, creo. Esto es una foto esta foto que ven ustedes en pantallas es del año pasado y no se ve muy bien. Ayer fui y saqué esta. Estos son los avellanos americanos en la finca. Lástima que ahora es cuando peor se ve la imagen, están perdiendo las hojas, pero ya tenemos una idea de que es un solo tronco. Sí que son algo rebrotantes. Me han dicho que a medida que se van haciendo grandes son menos rebrotantes. Pero bueno, lo tenemos bastante tecnificado y llegamos con unas picadoras que además tienen una picadora móvil al lado con un sensor que recorta exactamente el tronco. El agua se la damos no va por el suelo, sino que va casi a 60 centímetros de altura. Por la misma agua también ponemos los abonos ecológicos y en principio vamos pasando picadora, no segadora, picadora. Y bueno, este es lo que hasta ahora nos está funcionando bien, ¿no? Estos son imágenes de Jam Hill. Jam Hill es altamente productiva. Incluso cuando eran más jóvenes, cuando tenían 2 años o así, empezaban a hacer avellanas y entonces llegamos a padecer de si harían mal al árbol tener tanto fruto porque el árbol no podía subir tanto. O sea, veíamos que padecían las hojas y padecía todo porque el árbol, claro, genéticamente intenta hacer el fruto, ¿no? Pero bueno, es un árbol que empieza muy rápido a trabajar y y además es tiene mucha cantidad. No se desarrolla mucho, que es lo que interesa para la mecanización, ¿no? Hemos hecho todos los seguimientos de floración, de hecho Merced, de IRTA y todo está viniendo a las tierras. Hemos hecho todos los controles y todo. Hemos visto un poco lo que es el desarrollo agrícola, cómo han ido los abonados, cómo vamos haciendo las plagas, cómo el control de todo. Porque siempre de lo que estoy hablando es en ecológico, siempre en ecológico. Y bueno, nuestro objetivo es poner en marcha en esta finca para poder tener producción propia, al menos en parte de lo que necesitamos y variedades genéticamente sanas. Creo que en nuestra zona, en el campo de Tarragona, no ha habido un cambio genético en las variedades de avellana y eso ha hecho que poco a poco se vayan degenerando. La virosis no deja de ser uno de esos temas. Cada vez son menos productivas. Muy importante los polinizadores. Nosotros normalmente hacemos 4 hileras de un tipo de avellano y la otra siguiente hilera es polinizadora. 4 hileras más de la variedad y la otra polinizadora. Procuramos que el árbol más lejos no supere los 18 metros entre los polinizadores, que pueda ser polinizado según de cómo tenemos los aires y esa es la máxima distancia que queremos poner, que tenemos en este momento y que lo haremos, es de distancia entre el polinizador y los árboles a polinizar, ¿no? Intentaremos mecanizar y aplicar las últimas tecnologías, o sea que si podemos en un futuro trabajar con cabalgante, creo que es mucho mejor. No deja de ser un problema que la avellana caiga al suelo, se activan los enzimas que hacen que se acelere la producción o su conservación sea más. El hecho de que se puedan recoger antes de la cosecha ya desde el árbol y el inconveniente que normalmente se cuenta de que
los elementos pueden sufrir, es un tema de regulación. Nos han comentado en Chile que regulando bien la máquina los conservan bien. Sobre el tema de que la avellana lleva mucha humedad, del 25-30%, yo creo que eso es una virtud, porque bueno, lo que hacemos tradicionalmente es que cogemos la avellana del suelo, la secamos, la guardamos, la llevamos a las cooperativas, la llevamos al comercio. Esas fábricas de romper la avellana, procesadoras, lo que tienen que hacer es volverlas a remojar 48 horas a veces, porque la avellana para partirse tiene que estar húmeda, para poder los curros no rompan la avellana y no hagamos mucho trozo. Entonces, lo ideal es, pues a medida que la cabalgante va cogiendo la avellana, esa avellana al remolque, el remolque hacia la rompedora de avellanas. Ya lleva la humedad que necesita. Y después de romperse, clasificarla y ya dejarla ya en las cámaras frigoríficas para ya su posterior puesta en comercialización y hacer esto. Eso es lo que veo, porque la clave de todo siempre es el precio. Y el precio, hemos de competir con Turquía, hemos de competir con Azerbaiyán, ahora también en Georgia. Ni la sociedad son lo mismo, ni los costes, ni nada. El nivel de vida es otro allá. Entonces, nosotros no solo nos queda tecnificar, mirar de ahorrar la máximo de jornales que perdamos por ahí e intentar que la explotación sea rentable. Y ese es el único motivo. Si no, no tendremos que dejar. Pero bueno, antes de dejarlo vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Esto es, en principio, todo lo que se me ocurre. Es nuestra experiencia hasta este momento. Pues estupendo, la verdad. Después hablaremos un poquito más acerca de algunas temáticas de las que has tratado, pero pasamos ya a que Per, en este caso, nos cuente su experiencia y así que complemente un poquito todo lo que has dicho tú, que ha sido muy interesante. Muy bien, buenas tardes. Pues yo soy Per Arbonés, soy responsable de una finca de 70 hectáreas en la zona de Girona, variedad Pauetet, también algo de Negret con un solo pie. Intentamos ya hace tiempo salir un poco de la variedad tradicional y del cultivo tradicional y también nos hemos encontrado con problemas que os voy a contar ahora. También soy el tesorero de una asociación que se llama Avellana de Brunyola y Comarcas Gironines, que acoge un total de 30 productores de avellana en nuestra zona, en los que compartimos conocimientos y hacemos un poco la promoción de la avellana de nuestra zona de Girona. Aquí veis un poco de dónde venimos. El cultivo tradicional en la zona de Girona eran árboles plantados a 5x5 y nos encontrábamos que rápidamente pues cubrían todo el espacio, nos quedábamos sin luz, bajaba la producción o se desplazaba a las zonas exteriores donde había luz. Y es por eso que al principio pensamos que la solución pasaba por ensanchar pues, estos marcos de plantación. Y es lo que hicimos rápidamente, a corto plazo, que es plantamos a 7x4 y ya os podéis imaginar con lo que tarda el avellano en entrar en producción, pues los errores se pagan y un poco nos encontramos que con una densidad tan baja de 350 plantas por hectárea, pues sufríamos mucho los primeros años en el sentido que la finca es poco eficiente porque tarda mucho tiempo a entrar en producción con producciones pues, rentables que cubran los costos de producción. Digo que fue un poco un error porque ahora vemos que es posible utilizar otros caminos para conseguir antes estas rentabilidades que pasan por la poda. Nosotros no sabíamos que el avellano se podaba. Nuestros conocimientos de poda se limitaban a sacar las ramas enfermas. Era una poda muy simple, pero no tratamos al avellano con una poda de producción, que es lo que ahora hemos ido aprendiendo. Luego, esto nos permite plantar a unos marcos con más densidad, por lo que las entran antes en producción con más cantidad y nos permiten pues, asumir estos costos de producción mucho antes. También se ha mencionado aquí el tema de los polinizadores. Nosotros estamos en una zona tradicional de avellano, donde hay mucho avellano silvestre en los ríos, en las márgenes de los campos, y siempre se ha dicho que los polinizadores no eran necesarios en el sentido que ya había mucho polen en el ambiente,
proveniente de estos árboles silvestres. Bueno, pues quizá es cierto eso, pero intensificamos un poco también pues, los polinizadores, sobre todo en fincas que plantamos en zonas un poco alejadas de la zona tradicional. Y cuando hacemos estas filas de polinizadores, los en filas enteras aparte para poderlos recoger separadamente si es el caso, en el caso que sean variedades de calidades diferentes o de tamaños diferentes. Hoy día con la mecanización de la recolección esto es bastante fácil, se puede hacer y con esta organización pues es muy útil. Otro tema importante a destacar es el mantenimiento de la cubierta vegetal. La hierba es un buen aliado en este caso para el avellano, sobre todo en fincas que tenemos que son con orografía complicada, con mucha pendiente, pues el tema de la erosión pues se evita bastante con una cubierta vegetal que normalmente es espontánea y en algunos casos pues encontramos alguna especie que sea útil, depende de cada caso, del tipo de tierra, de lo que consideremos útil en cada caso. En cuanto a plagas, pues el avellano en este sentido es un cultivo agradecido porque es que no tiene muchas, son fáciles de mantener. En ese sentido es un cultivo interesante para llevarlo en ecológico. Nosotros no estamos en este punto porque nos falta conocimiento y en alguna plaga en concreto como es el diablo que le llamamos, el cuyo del avellano, pues no nos permite certificarnos porque incluso aún haciendo controles con Frappage, intentando ver qué población hay y nos evitamos muchos tratamientos, pero de aquí a certificarnos pues es complicado porque de vez en cuando tenemos que hacer algún tratamiento. Luego hay el tema también importante de la mecanización, que aquí, perdón, veo un error, que he puesto superior a 30 horas hectárea, es al revés. Deberíamos estar por debajo de las 30 horas hectárea de horas utilizadas en la explotación para que el cultivo sea rentable. Luego vemos un poco también de costes, si os parece. Y en principio es fácil de conseguir porque se pueden mecanizar todas las operaciones. Algunas son un poco más complicadas, pero en principio pues hay tecnología suficiente en cuanto a maquinaria se refiere para controlar este aspecto. Comenzando por la poda, que ya os comenté que antes pues, se hacía a mano y era una poda simplemente de sacar ramas viejas o enfermas, pero con una poda para inducir a una mejor producción, pues no supone un coste añadido importante en el sentido que se puede mecanizar muy fácilmente. Otro aspecto importante a considerar es el momento de la recolección. Puedes utilizar maquinaria que te permita ir a un ritmo adecuado, ya que estamos en una zona donde en otoño llueve bastante y nos encontramos con al menos 2, 3, incluso más episodios de lluvia durante el periodo de recolección y eso evidentemente, como se ha comentado aquí, afecta a la calidad del fruto y la solución pasa pues por hacer varias pasadas, como mínimo recoger la avellana en 2 pasadas. Normalmente recogemos cuando está el 50, 45 a 60%, es difícil de decir, depende de cada caso, como vemos, pero en ese punto ya hacemos una pasada, recogemos el fruto que hay en el suelo y luego se recoge el que haya caído. Es importante también variedades donde la caída del fruto sea muy homogénea. Esto facilita mucho las cosas en cuanto a calidad. Una vez recogida la avellana, debe verse el contenido de humedad y secarla inmediatamente si es el caso. La cubierta vegetal en ese sentido también nos ayuda mucho porque podemos entrar antes de la finca, porque no hay barro, porque una hierba cortada que la cortamos un mes antes o 15 días antes de la recolección normalmente nos aguanta bien durante todo el periodo de recolección y si por lo que sea se complica un poco, pues con el tipo de maquinaria
que tenemos hoy en día, pues es fácil incluso recoger en esas condiciones. Por supuesto, tardaremos un poco más de horas por hectárea, pero la recolección se puede hacer con buenas condiciones. En nuestro caso, hay muchos sistemas de recolección en nuestra zona. En nuestra opinión, el más adecuado es maquinaria con una producción que tiene que ser alrededor de 1 hectárea por hora. Eso te permite recoger unas 2 toneladas por hora aproximadamente. La que utilizamos nosotros es una máquina de fabricación americana, es una Weissmann y otra máquina que va antes que esta para que hace las filas que os he enseñado antes, que lleva todas las avellanas de medio de debajo del árbol a medio de la fila, que luego pasa a la otra máquina y la recoge. Ambas máquinas tienen un rendimiento de 1 hectárea por hora. En el momento actual, aparte de las cosas que ya hemos comentado, nos encontramos con nuevas amenazas debido principalmente al cambio climático que estamos teniendo estos últimos años. Este año, por ejemplo, en primavera, en 20 de mayo, era este año, tuvimos 38,5 grados. Eso paró el crecimiento de la cáscara, que estaba creciendo en ese momento. Ya os podéis imaginar que el fruto después dentro tampoco ha sido muy grande este año. Eso origina problemas de calidad. Y aunque tuvieran agua, pues no era suficiente. Y ahora en otoño nos hemos encontrado con temperaturas muy altas, noches poco frías y los avellanos están todavía con mucha hoja. Y fijaos en esta foto, no sé si la podéis apreciar bien, pero hay muchos amentos en el suelo. Y eso es una cosa que no habíamos visto nunca. También hay el tema de la chimiche asiática, de la chinche, que este año hemos tenido bastantes capturas. Veremos cómo se comporta el año que viene, pero tenemos la experiencia de Italia que no nos augura nada bueno. Y finalmente, el tema de los costos de producción. Estos costos que aquí tenemos, yo diría que ya están un poco desfasados porque con lo que hemos ido aprendiendo últimamente, yo diría que el poner el cultivo, el establecimiento del cultivo, con 5.500 euros nos quedamos ya muy bajos, nos tenemos que ir a 8.000, quizá más, 9, quizá 10. Si en el caso que estemos pensando en nuevas variedades, con 2 líneas de riego, esto es también importante. Actualmente tenemos unos árboles inmensos, muy, muy grandes, con una sola línea de riego. Es un riego deficiente, no suficiente con las calores que está haciendo en verano. El árbol no tiene bien repartida el agua, por lo tanto debemos ir a 2 líneas. Luego, árboles tan grandes son muy difíciles de manejar para los tratamientos, para todo. Es un árbol complicado. Es por eso que la tendencia actual creemos que es ir a árboles mucho más pequeños, con un volumen de copa mucho más controlado. Y en ese sentido pueden servir las variedades Sosu o también las nuestras, ¿por qué no? Porque tenemos un avellano incluso injertado a lo mejor, pero aunque sea en sus propias raíces. El negrete es una variedad productiva que se adapta bien a nuestra zona y creemos que, coincide con los criterios actuales, también es una variedad interesante. Luego, el resto de costes, pues ya veis un poco, hay el tema de la fertilización, hay el tema de la poda, el control de los chupones, que en el caso de avellano injertado aquí tendríamos una importante reducción, muy interesante a considerar. Y el tema de la recolección, que se han reducido mucho los costes con la nueva maquinaria que se está incorporando. Pero está claro que por debajo de los 2.500, 3.000 euros por hectárea no estaremos, seguro estaremos bastante por arriba, más si consideramos que últimamente todos los insumos han aumentado mucho de precio, por tanto estos costes se deberían de revisar. Y claro, para compensar estos costes necesitamos buenas producciones. Un poco este es el resumen de cómo está el avellano en nuestra zona y encantado de compartir todas las experiencias con vosotros.
Pues muchísimas gracias. Pasamos al último testimonio relacionado con la producción de avellano de hoy. Y como he dicho antes, pues como veis, diferentes circunstancias, problemáticas muy parecidas en ambos casos. Y lo dicho, que tenéis el chat para comentar cualquier cosa, que seguro que ellos, pues en base a su experiencia, que no es poca, nos pueden ir contando hacia dónde tiene que ir el cultivo. Así que nada, Xavi, cuando quieras comenzar, vemos este vídeo que nos has preparado. Buenas tardes a todos. Yo soy Xavi Prats y bueno, soy el que regenta pues las fincas que antes he mencionado. Tenemos unas 54 hectáreas de avellano ecológico. Tenemos una sola variedad, que es la Tonda Gifoni, que es la que creímos nosotros que era más aconsejable poner esa, puesto que en pues, los otros países que lo han probado les ha funcionado muy bien y tiene una producción muy alta, mucho más alta que la que tenemos en la negreta actualmente aquí. Con lo cual, pues eso pues, nos ha ido pues, ayudando a tener unas producciones más adecuadas y ser un poco más sostenibles, ¿no? Entonces, cuando esas producciones nos empezaron a dar sus frutos, empezamos a darle vueltas a hacer un paso más, ¿no? Y ahí fue cuando hicimos el cambio a buscar ser ecológicos. Y dijimos, bueno, pues vamos a estar 3 años pues, en una implantación. Fue costoso, fue muy costoso porque tuvimos que hacer un cambio muy fuerte a la hora de cambiar toda la maquinaria, el sistema, maneras, teníamos unos costes muy elevados. Y poco a poco fuimos implementando pues, la maquinaria, el saber, el hablar con unos, hablar con otros. Eso nos ayudó mucho pues, a estar más calmados, a tener más sensatez y a hacer las cosas más adecuadas. Y a lo largo de esos años hemos sabido y nos hemos ido implantando pues, de una manera, yo creo, muy notoria. Hemos seguido cogiendo maquinaria diferente a la que han mencionado nuestros amigos, pero creemos que para nosotros esta zona también es la más adiente. Y nosotros utilizamos un sistema también que tenemos la producción de 1 hectárea por hora, ¿no? Llevamos un tractor que va soplando debajo del árbol y luego la recolectora pues es la que va recogiendo toda esa avellana. El problema que tenemos con esta variedad es de que, y también con las demás, es de que tenemos que pasar 2 o 3 veces, ¿no? Esta es la gran problemática que tenemos, puesto que la avellana no cae de una sola vez. Si tenemos que esperar recogerla de una vez sola, con las lluvias que tenemos, pues eso nos perjudica en la calidad de nuestros frutos. Esa es la gran espada de Damocles que tenemos hoy en día. Yo creo que en la avellana, en la zona nuestra, es la calidad de la avellana, ¿no? Tenemos que ser muy ágiles, muy rápidos a la hora de recolectar. Esto lo hemos conseguido con esta maquinaria. Somos pioneros hoy día en saber pues, segar, saber pasar picadoras, saber recoger los plantones, en recoger, en todo. Somos muy rápidos, somos muy eficaces y con muy poca mano de obra. Con una persona, solo tenemos una persona para llevar esas hectáreas y puntualmente pues la potenciamos con otra persona que pueda ayudar a hacer las siegas y tal, pero no ponemos más personal porque la explotación tiene que estar ya muy acotada para que pueda ser rentable. Con lo cual ahí somos muy profesionales. Sin embargo, donde nuestra cadencia, yo creo, y quiero decirlo así, está en el aspecto de que no hemos mejorado en la plantación. La plantación la hemos hecho tradicional, como se ha hecho toda la vida, pero claro, ¿qué nos damos cuenta cuando hablamos con nuestros amigos y con estos coloquios que estamos haciendo, que nos ayudan mucho? Claro, estamos viendo que las variedades nuestras hoy día pues no han avanzado, no han evolucionado. Si a eso le añadimos que hemos sido siempre pues, cómodos, no nos hemos preocupado de saber buscar el porqué de las cosas, hemos ido plantando del vecino o del otro. Déjame unos plantones que voy a plantar la finca o los cojo de mi propia finca. Hemos ido poniendo árboles que, claro, estaban llenos de virosis, que no nos hemos dado cuenta que cuando se han hecho un poco mayores, pues uno se ha muerto por aquí, hemos arrancado ese árbol, lo hemos vuelto a poner, hemos ido haciendo la tradición, que es lo que se ha hecho toda la vida. Claro, ahora mismo nosotros tenemos ya la plantación que tiene 22 años, está produciendo y estamos muy contentos. Sacamos unas producciones muy importantes, estamos en el entorno de 2.500, 3.000 kilos de hectárea. Con lo cual, dices, hombre, pero claro, cuando yo oigo las producciones que se sacan hoy día con esas variedades,
digo, chico, vamos a escuchar a Agromillora que nos cuente más cositas, porque claro, eso me gusta, recréame un poquito, ¿no? Cuando hablo con Pere también explica sus experiencias y tal y cual, y dice, coño, también tengo el mismo problema. Hablamos con todos, y dice, chico, Laureat también explica las suyas, y Laureat también ha sido pionero ya porque ha puesto esas variedades y ya se la ha jugado. Sí que ha hecho poca extensión, pero ya está hoy día diciendo, oye, tú, tenemos que hacer un paso más, ¿no? Y ahí es donde yo digo, chico, pues oye, yo con 22 años ya que tengo de plantación, ya me tengo que plantear qué hago. Lo que sí tengo muy claro es que no puedo esperar a que estos árboles tengan 25 o 30 años y tenga que cambiar toda la plantación, porque eso es un error y es insostenible. Con lo cual, tengo que plantearme a partir de ya tener esas experiencias de los compañeros y otros que nos puedan ayudar en a ver qué hacemos, cómo implantamos ya esas nuevas variedades y cómo podemos ser más rentables en el mercado. Porque claro, tenemos muchas incógnitas ahí ahora mismo y muchos problemas por delante, ¿no? Porque claro, estamos compitiendo con los mercados exteriores, tal como se han dicho los compañeros antes. Estamos viendo que, claro, que el precio-coste cada día va a estar más importante. La producción, todos pensamos que tiene que ser más alta, que tenemos que tener más valor en el precio de venta y no, vamos equivocados. Tenemos que tener más producción, pero tenemos que tener los costes más baratos y tenemos que vender más barato, no podemos vender más caro. Si queremos tener esos objetivos, tenemos que tener plantaciones que estén adecuadas a lo que hoy día nos está demandando el mercado. Tenemos que competir con Turquía, no podemos estar quejándonos cada día que Turquía nos está jodiendo, que Turquía no sé qué, que Azerbaiyán, que Georgia. Tenemos que dar un paso más. ¿Dónde está ese paso? Pues chicos, hay que jugársela, hay que hacer lo que están haciendo en Chile. Nuestros amigos de Chile lo están haciendo, están cabalgando, están cogiendo las cosechas, están cortando con los discos. Aquí cuando hablamos con compañeros y les hablamos de decir, oye, vamos a pasar los discos y vamos a cortar el agua. Oye, que te va a salir el sol cuit, que te va a salir no sé qué, que se van a morir. Una serie de pánicos que dices, chico, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a meternos aquí en serio en hacer algo que sea notorio. Y cuando empecemos algunos nosotros a hacerlo, pues oye, los demás tendrán que seguir porque si no, estamos perdidos. Pensad que nosotros aquí estamos en la cola del mundo. Digo esto porque España era pionera en la producción de avellanas. Hoy día España tenía aquí 40.000 hectáreas de producción, hoy día estamos en 8.000 hectáreas. Con lo cual estamos diciendo, chicos, ¿a dónde vamos? Yo cuando oigo que Chile está plantando cada año miles de hectáreas, que Azerbaiyán está plantando miles de hectáreas, que todo el mundo está plantando hectáreas, y nosotros aquí estamos disminuyendo las hectáreas, estamos diciendo que nos estamos durmiendo. O sea que, de alguna manera, estamos ahí perdiendo el tiempo, el dinero y las ganas. ¿Cómo les puedo dejar yo a mis hijos un patrimonio que es deficitario o que tiene 50.000 problemas? Yo soy el tonto de la familia, el último, porque ya tenemos una edad y dicen, chicos, ya lo hemos hecho toda la vida y ya nos quedamos aquí. Pero mis hijos no lo van a decir. Si no se ganan la vida, dirán, papá, sí, me has dado aquí un patrimonio, pero que no lo puedo gestionar porque no me puedo ganar un jornal digno. Por lo cual, adiós muy buenas. Y ahí viene el razonamiento de decir, ¿por qué teníamos 40.000 hectáreas y hoy tenemos 8.000? Porque las familias han ido dejando esas fincas a sus hijos, no han sido rentables y se han ido abandonando. Si a eso le sumamos que las fincas que hay aquí son pequeñas, porque los que estamos hablando aquí ahora mismo, estamos hablando de unas fincas de una notoria, son unas hectáreas que ya dices, ya me puedo ganar la vida, pero la mayor parte de fincas que tenemos aquí son minifundios, son fincas que tienen 4 hectáreas, 2, 1, hay miles de esas extensiones, con lo cual no son productivas, no son rentables, puede ser que se vayan perdiendo poco a poco. Si a eso le sumamos que a las cooperativas pues han dejado un poco de la mano el hecho de poder crear bancos de tierras para poder agruparlas y formar ahí pues latifundios, decir, venga, vamos a hacer agrupaciones donde la gente se pueda ganar la vida, pero alguien tiene que moverlo, alguien tiene que gastar un dinero, tiene que proponerlo, tiene que hacerlo, hay que hablar con esa gente mayor, decir, oye, voy a coger tus tierras, las voy a transformar, las voy a formar. Todo eso era ahí en el tintero, lo pongo ahí, lo lanzo, porque son cosas que si queremos ser, pues oye, seguir con el fruto y seguir con la banderita de que somos productores de avellana y tal igual, tenemos que ir sumando granitos porque si no nos vamos a encontrar en pocos años, en muy pocos años, que esto se va a ir acabando porque no tendremos la manera de poder ser sostenibles.
Estupendo, Ni Xavi. seamos, ni seamos lo que seamos. No sé, igual me extiendo demasiado. No, tranquilo, tranquilo. Muy, muy interesante la reflexión que haces. Yo lo único que puedo hacer es agradeceros a los tres la sinceridad que estáis teniendo, porque no todo el mundo tiene la valentía de reconocer los errores y mucho más en nuestro sector. Entonces, eso es lo primero, ¿no? El hecho de ser humildes y decir, oye, estamos haciendo esto, pero se puede mejorar esto, esto, esto y aquello. Así que con esa base de partida la cosa solamente puede mejorar en casos como los vuestros. Y yo me he ido apuntando una serie de cosas y una serie de patrones que se han ido repitiendo en los tres casos vuestros. Y una cosa que me sorprendió cuando preparábamos el webinar era que los tres estáis, o vuestras empresas, en el camino de la comercialización, que tenemos un déficit de avellana, cosas que, bueno, pues son consecuencia un poco de todo lo que acabáis de comentar. Entonces, el primer hilo de conversación que me gustaría generar es ¿por qué la comercialización y qué otras alternativas consideráis que tenemos que llevar a cabo en este sentido para, pues bueno, para que el sector de la avellana en España pues vuelva a estar un poco donde estaba y no quede estancado, más allá de lo que ya hemos comentado de la intensificación, de la implantación de nuevas variedades, etcétera, ¿vale? Así que por seguir un poco el mismo orden, si quieres comenzar, Laurea, en este caso, te doy palabra. Sí, nosotros ya hace años, bueno, siempre hablo en ecológico, en ecológico. Nosotros hace años que sí comercializamos, estamos en las grandes superficies, estamos haciendo lacudas, tostadas, de 50 formas, y estamos luchando allí con competidores que, bueno, pues los orígenes son Turquía o son Azerbaiyán o son lo que sea. Y ahí es donde se encuentra el punto en donde estos supermercados aprecian muy poco lo nacional. Lo que les importa es precio y entonces les da igual que venga de donde venga el mundo y esa es la realidad. Y entonces vamos con avellanas de aquí, con unos costes más elevados y nos cuesta mucho penetrar. Sí, sí. Pero bueno, estamos luchando ahí en todas partes. Sí, sí. Una alternativa a todo esto que acabáis de comentar, evidentemente, pues es la intensificación de las plantaciones, el aumento de la producción por hectárea que haga que aumente la rentabilidad. Eso también pasa por, evidentemente, una disminución de la mano de obra y la mecanización. Y en ese sentido, ¿qué variedades son las que en tu caso has detectado que son más interesantes tanto a nivel de producción como a nivel luego de lo que os demandan los grandes compradores? Sí, bueno, yo creo que hay una variedad que se llama Pauetet, que es originaria, además es originaria de mi pueblo. Yo la creo que es una gran variedad, es una variedad del país, una variedad muy bonita. Lo cierto es que en Francia es la más plantada en este momento. Veo que también en Gerona tenéis bastante de Pauetet, ¿no? Además, aquí tenemos una denominación de origen que tiene muy acotadas las variedades locales. Entonces, si queremos vender en los supermercados, como tenemos nosotros, bajo la denominación de origen avellana de Reus, nos hemos de limitar a estas variedades. Por lo tanto, nosotros en nuestro proyecto de futuro de estas 100 hectáreas, una parte importante será del país. Una parte va a ser del país, variedades de Negret, Pauetet, siempre en marco un solo pie y a ver si podemos trabajarlo en seto. La experiencia que yo tengo con Pauetet es perfectamente hacerlo con seto, ¿no? La otra 50%, a mi parecer, ¿no? Igual me equivoco, yo lo haría con variedades Osu, como mínimo ese 50% o si no más. ¿Qué haría? Pues Jam Hill me parece que es la que entrará 1 o 2 años en producción antes que las otras variedades, nos dará mucho más fruto en cantidad por hectárea, se adapta más a la mecanización porque no es un gran árbol como Jefferson, que es la otra variedad. Esta variedad Jefferson es interesante por si quieres comercializar avellana en cáscara, que sobre todo en Navidad aquí en España es bastante costumbre, pero es un mercado muy limitado. Pero la producción real de Jam Hill es muy buena. Sacagawea también está funcionando bien. Lo importante de esta es que sus calibres, estamos hablando que está haciendo calibres de 13, 15, ya un 50%, entonces vamos a más elevados hasta 17 el resto, prácticamente no hace ni sobre 12. Por lo tanto, estas dos variedades para mí son principales. Yo haría una combinación de estas dos con teta como polinizador y otros polinizadores que también hay. Estupendo. Y si nos puedes dar algún Se detallito pela más muy bien, de se pela muy bien la Jam Hill.
también es importante en el sector al ponerlas en el mercado, que la gente pues pueda coger la avellana y como más pelada esté, tostada, a la gente le gusta más, ¿no? Entonces también es importante a la mecanización a la hora de tostar o elaboración, que podamos quitarle la piel bien. Sí, sí. Perfecto. Y si nos puedes dar algún detalle más de este proyecto de 100 hectáreas, cómo vais a hacer un poco el reparto varietal y demás, algún detallito más que seguro La que idea aporta. estamos, como sabe Patricio, en este momento, y Javi, en este momento lo estamos terminando de elaborar, la tenemos en la cabeza, pero yo haría como mínimo 45 o 50% de variedades locales, Pauetet, Negret, así, y el otro 50% todo, o sea, Oregón. Jam Hill, Sacagawea, principalmente Jam Hill, pero también Sacagawea, y algo de Jefferson y los polinizadores que ellos nos aconsejen. Pero eso sí, muchos polinizadores. No quiero un avellano que esté más de 18 metros lejos de su polinizador. Perfecto. Como hemos visto, este es un gran factor limitante a día de hoy en la productividad de las plantaciones y creo que, bueno, contando con la experiencia directa vuestra, pues quien no lo haga es porque no quiere. Perfecto. Bueno, Mira, comenta Laurea por aquí por el chat, vamos a aprovechar para contestar, sí. que ¿cuál es el marco de plantación que piensas ser adecuado? Sí, yo las imágenes que les he enseñado es 5 metros de bancal y 4 metros entre árbol. Eso es excesivo. Excesivo si queremos ir a una mecanización y a todo lo que se ha visto que hacen en Oregón y hacen en Chile. 2,5, 2 a lo mejor me parece un poco justo, pero 2,5 sería la plantación. No sé qué opinas, Patricio, tú, pero 2,5 tendría que ser la plantación, un solo tronco, para poder pasar en un futuro la cabalgante, o si no, si hace recolección natural, también lo facilita todo. Eso creo que sería el marco adecuado. Sí, según las variedades también, que estamos Sí. hablando de distintas variedades, distintos portes, distinto vigor, y en función de eso adaptar el 2 metros arriba o abajo en función de la variedad. Perfecto. Sí. Bueno, pues por seguir pasando la rueda en este caso y por no alargarnos mucho más, en este sentido, Pere, tu experiencia como gestor de una explotación y también empezando en el tema de comercialización, ¿cuál crees que son los siguientes pasos que tenéis que dar vosotros como empresa, tanto a nivel productivo como luego pues, a nivel de comercialización? Teniendo en cuenta que la mayoría de vuestras variedades son tradicionales y ya habéis comentado pues, un poco las problemáticas que os genera eso. Sí, cierto. Yo puedo hablar más del caso de la producción, no tanto de la comercialización, que no tengo mucho conocimiento, pero realmente en producción tenemos mucho campo por recorrer todavía. Yo creo que las variedades Osu son muy interesantes, todo lo que hemos visto nos ha gustado mucho, pero también con nuestras variedades tenemos todavía margen de mejora, porque con lo que hemos ido aprendiendo últimamente creemos que se adaptarían bien también a un sistema más intensivo, que tendríamos buenas producciones, que también es fácil valorizar un producto, una variedad local. Por esta parte tenemos recorrido todavía y por descontado en todos los aspectos técnicos que se han comentado de producción, desde manejo del árbol, sobre todo también un déficit que tenemos, que es que la preparación de la plantación es un tema fundamental. Venimos de un conocimiento de utilizar, como se ha comentado aquí, una planta poco interesante, planta no certificada. Se ponen los árboles sin preparar el terreno. Luego estos árboles entran muy tarde en producción y luego nos quejamos de que el cultivo no es rentable. Pero claro, quizá deberíamos empezar por una buena planta, por preparar bien el terreno, por ver qué cantidad de agua necesita y cómo se la aportamos. Por todos esos apartados tenemos mucho recorrido y tenemos que mejorar muchísimo. Luego, las variedades es importante, sí, pero no olvidemos este apartado. Y uno de fundamental también que se ha comentado aquí, que es la calidad del producto. Para poder competir con garantías necesitamos un producto de mucha calidad. Eso pasa por diámetros interesantes, pasa por que no haya
podridos, porque se recoja bien la avellana, porque no haya humedad, porque no haya problema de hongos, que se puedan conservar bien, y ahí tendremos una buena base para elaborar todo el año. Por lo tanto, el aspecto de recolección y conservación del fruto es fundamental también. Y luego has comentado cuando estábamos preparando un poco el webinar las consecuencias que en tu caso estás detectando, pues un poco con esta subida de las temperaturas que está habiendo, inviernos cada vez más cortitos. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis viendo en campo y qué consecuencias puede tener esto también en este cambio del modelo productivo del avellano. Bueno, pues aquí es donde comentaba antes que necesitamos más conocimiento técnico, que a nosotros nos cuesta porque no es nuestro campo de actuación, pero sí que es verdad que estos inviernos pues la polinización ha sido deficiente, unido al hecho que ya se ha comentado también que ponemos pocos polinizadores en general, porque había un poco la creencia esta de que pues que no hacía falta, que ya estaban silvestres y todo ese tema. Pues falta de polinización induce a falta de producción. Y bueno, pues hay cosas que no podemos controlar, claro, el cambio climático. Si hace unas temperaturas inadecuadas ahora en invierno o en verano, fijaos cómo es el árbol, con unas hojas inmensas, pues ahí sufre mucho en verano y eso es difícil de controlar. Pero sí que estamos probando, por ejemplo, el tema de protectores solares, que ha ayudado bastante. Evidentemente, todo esto incrementa los costes de producción, pero influye en una producción superior luego porque la planta sufre menos estrés y más cosas que debemos ir probando para un poco, intentar de alguna manera controlar estos efectos adversos que el clima tiene sobre nuestras producciones. Perfecto. Mirar, antes de darle paso a Xavier y ya terminar prácticamente con la jornada de hoy, nos pregunta Víctor por el chat que si podréis dar brevemente vuestra opinión acerca de la posibilidad de desarrollar plantaciones de avellano en zonas mucho más frías, ¿no? Como puede ser en este caso Castilla y León, con pues claros riesgos de heladas tardías a finales de abril, principios de mayo. Ay, hombre, no sé, ¿intervengo yo o que opinamos todos un poco por encima? Solo una cosa, nosotros sí que estamos mirando de plantar algo en la zona de Huesca, bajo Pirineo. Será una aventura. Sí. Perfecto. Pues, al menos Xavier, allí, si allí no tienen agua, es que no tenemos los demás, pero el tema del frío sí. El frío en invierno no le hace nada a la avellana, pero claro, las heladas tardías sí que pueden hacer daño. Perdona, Xavi. Yo a este señor le diría que tendría que hacer una prueba, plantar algún avellano y ver la respuesta en invierno a ver qué tal le va, puesto que no hay antecedentes para poder aconsejarle. Si bien es verdad que nosotros aquí, nuestra experiencia nos dice que nos faltan horas de frío, claro, nos faltan horas de frío y luego nos faltan también unas horas de sol que sean más cálidas, no sean tan fuertes, ¿no? Si a eso le sumas que yo como ecológico no puedo aplicar esos sistemas que está hablando Pera del protector solar, entonces dices, bueno, vamos a ver cómo tendrán que sacar alguno que pueda ser ecológico y tal. Pero bueno, hay un tema bastante complicado ahora mismo, ¿no? Hay que hacer pruebas, hay que ser pioneros, hay que jugársela y hay que probarlo. Si este señor pues tiene terreno, tiene agua y lo quiere probar, pues adelante, bienvenido, que cuanto más seamos, mejor, ¿no? Que se una al club. Patricio, ¿alguna experiencia en Castilla y León hasta ahora? Que no estoy muy puesto en este sentido. No. De hecho, bueno, sí que hay algunas zonas que tienen avellanos espontáneos cerca de, bueno, en todas las zonas, pero conozco a Víctor y la zona en la que él comenta de plantar. Y allí lo que pasa es que el ciclo se retrasa mucho. En la medida que hace ese frío en primavera, lo que sí que estamos viendo es brotaciones y floraciones que van más de un mes más tardío que en otras zonas, como por ejemplo puede ser Girona o Tarragona, ¿no? Entonces, la fenología del ciclo se retrasa mucho y, como bien decía Xavi, mientras no vayamos haciendo pruebas y no vayamos poniendo unos cuantos avellanos, es complicado predecir, porque además luego estamos viendo que cada año es distinto, ¿no? Que la acumulación de horas frío
es muy heterogénea. Vemos brotaciones, segundas brotaciones en algunos cultivos en diciembre incluso, me ha tocado a mí ver en la península. Entonces, hay especies que al final van locas, ¿no? Que el reloj, digamos, de las plantas está loco en algunos casos y es complicado predecir, pero sí, hay que probar. Perfecto. Y bueno, Xavi, como te comentaba, en tu caso también pues estáis comercializando avellana, en vuestro caso pues también muy centrados en la producción ecológica. ¿Hay en el mercado una diferencia notable en cuanto a la demanda de producto ecológico o producto convencional en el caso de la avellana? Bueno, sí, había, pues cuando nosotros empezamos en el 2010 había una demanda más notoria y el precio también se notaba, ¿no? Teníamos un precio pues sostenible, vamos a llamarle así. Hoy día pues ya tenemos el intrusismo de la avellana exterior que ya nos están bombardeando, todo el mundo lo está exportando y ya nos ha perjudicado en precio, ¿no? Y si a eso le sumamos nuestro antecedente de la calidad, pues eso nos hace mucho daño. Con lo cual, este es nuestro caballo de Troya. Por eso estamos planteando estas plantaciones que tenemos y empezar a, primero tenemos que jugárnosla un poco, escucharnos a nuestros amigos de Agromillora que nos vayan aconsejando y implantar esas variedades modernas para ver qué podemos hacer, puesto que ellos ya sí han probado esas variedades en otros países, es verdad, pero sí ya han cortado, ya han pasado los discos. Aquí nos da un poco de pánico, pero lo ha probado en Girona, pasar los discos en el Poitet, pues ya después de este webinar ya hablaré con él también para tener experiencias y compartirlas, para ver qué comportamiento tiene el árbol, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que verlo porque estamos diciendo que hay que cortarlo cada 18 meses, si hay que proteger el árbol, que el árbol no sé qué, bueno, todo ahí es una incógnita, pero de alguna manera estamos cogidos, con lo cual tenemos que hacerlo sí o sí, ¿no? Y delante de la proximidad que tengo yo de cambiar mi plantación, pues tendré que hacerlo y tendré que jugármela. Y lo que sí tengo muy claro es que quiero coger la avellana cabalgando, porque no quiero que la avellana cogerla del suelo. Nos vienen las lluvias, nos vienen los problemas, los enzimas de la avellana se disparan, no podemos cometer ese error y tenemos que ser pioneros en cambiar el sistema, no tenemos que ser tradicionales, tenemos que ser pioneros. Y si nos equivocamos, pues adiós muy buenas, nos hemos equivocado, pero hay que hacerlo, pero ya porque no tenemos recorrido, con lo cual la invasión que tenemos exterior es tan grande y que tenemos que levantar la cabeza y levantarla fuerte. Perfecto, pues creo que esto puede servir como magnífica conclusión, ¿vale? Para no alargarnos más, puesto que intentamos ajustarnos al tiempo que tenemos, pero os emplazo a otro próximo webinar, seguramente el año que viene, porque me parece muy interesante ver un poco la evolución del sector del avellano, de todo esto que entre unos y otros pues estáis aprendiendo, y al final Synergy NAT tiene que ser la plataforma para darle voz a ese mensaje y que cale en cuantas más personas mejor, tanto los aciertos como los errores, como la evolución, y en definitiva pues que consigamos que esas 8.000 hectáreas se conviertan otra vez en 40 o en las que el mercado sea capaz de absorber gracias al buen trabajo que se hace, por supuesto, por todas las empresas como las vuestras que producen y sobre todo se complican la vida en comercializar y en darle valor a un producto, que al final creo que eso es un poco la evolución natural del que debería tener el sector agrícola. Por mi parte y por parte de la plataforma, agradeceros muchísimo de verdad el tiempo que habéis compartido con nosotros. Os doy paso si queréis concluir con algún último mensaje y también, por supuesto, dar las gracias a toda la gente que ha estado con nosotros hoy, la que nos verá después en diferido, que seguro que es mucha, sabiendo el día que es. Así que lo dicho, si queréis concluir, Patri, cada uno de vosotros con algunas palabras, pues estará estupendo. No, bueno, yo simplemente agradeceros la presencia y que la innovación, como decía Xavi, ¿no? Los errores, pues es parte de la innovación. Muy pocas veces cuando se prueba un sistema se da a la primera con la tecla. Entonces lo que hace falta es que colaboremos, que estemos todos con los ojos abiertos, que comuniquemos mucho y eso nos enriquecerá a todos. Sumaremos y eso multiplicará para el futuro. Perfecto. Yo también daros las gracias por poder explicar nuestras experiencias. Creo que es importante que las compartamos entre todos
y a ver si ya podemos arreglar un poco este tema, porque de ser pioneros a nivel mundial, de ser de las primeras producciones a nivel mundial, estamos quedando ya los décimos o no sé dónde estamos ya. Entonces, a ver si podemos remontar un poco esto. A ver si lo podemos remontar. Nada, daros las gracias a todos. Seguro que sí. Cierto. Compartir conocimientos es lo más interesante y cuando hemos aprendido es cuando hemos viajado, cuando hemos visto otros sistemas y se nos ha abierto la mente y luego intentamos aplicar lo que aprendemos aquí y es así como avanzamos. Estupendo. Yo también daros las gracias. Si la ciudadanía nos puede ayudar a comprar nuestros productos y ver que el kilómetro cero es lo más importante, pues oye, también agradecerlo. Pensar que te vas tú a Turquía y en el aeropuerto encuentras avellanas, por lo cual nosotros aquí en Barcelona no encontramos avellanas, en Madrid no encontramos avellanas. O sea, hay que empezar por ahí. Tenemos que ir a buscar los colectivos, pues empezar a tocar puertas a ver si alguien nos echa la mano también, ¿no? Y cuanto más coloquios podamos hacer y más gente nos pueda oír, seguro que la gente será más consciente de que tiene que ayudar a un sector que está en decadencia, pero a marchas forzadas. Muchas gracias. Estupendo. Pues lo dicho, gracias a todos. Os emplazo a que sigáis el próximo webinar, que es muy interesante, puesto que hablaremos del manejo de malas hierbas en el cultivo de, en este caso, de almendro en seto. Y ahora mismo, con la polémica del glifosato vigente, pues será muy interesante escuchar las opiniones de nuestros amigos de Tradecor, muy inmersos en el tema del control a través de medios químicos. Y por otro lado, pues soluciones alternativas mecanizadas a través de pues, la maquinaria. Y en este caso, pues contaremos también con Industria de David y con agricultores para ambas partes para hablar un poco de su experiencia y del futuro que le espera a este tipo de soluciones. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Ok, hasta luego. Hasta luego.